Reitero mi saludo, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este segundo encuentro de nuestra asignatura de Estadística y Probabilidad de la Universidad Unigermana. Bueno, en primer lugar, quiero compartir acá lo que ha sido nuestra plataforma. Nosotros como docentes tenemos la oportunidad y la estadística, como lo hemos visto, es tan transparente y aplicable matemáticamente en todos los campos de la ciencia, que incluso en nuestra asignatura, en nuestra plataforma, aquí hay un campo que es estadístico, aquí en la parte de arriba. Aquí dice ir a estadísticas. Entonces los docentes tenemos esta opción, no sé si los estudiantes también, pero acá nosotros tenemos el registro de todos y cada uno de los docentes, de los estudiantes, perdónenme, que pertenecen a esta asignatura. Acá están todos los compañeros que deberían ser partícipes de la asignatura de estadística. Y mi invitación es a que estén mirando y participando muy activamente en la clase, porque si uno hace un análisis acá, pues uno observa gente muy juiciosa que ha estado interactuando en la plataforma, porque acá le mide pues cómo va, qué ha participado, qué no, etcétera. Aquí cuántos son sus acciones como más detallado. Y acá le muestra incluso el tiempo total de interacción. Hay gente que de pronto ha interactuado bastantes horas, por ejemplo, aquí yo vi una persona que 12 horas de interacción, 10 horas, 2 horas, o sea, realmente se ha hecho un trabajo bastante autónomo, seguramente ha tenido la oportunidad de revisar material de apoyo, bueno, etcétera. Entonces ha estado muy activa con la plataforma y eso está muy bien. Pero de pronto mi afán es con algunas personas que están muy bajos, ¿no? O sea, en la interacción. De hecho, yo veo algunos que nunca han existido, nunca han participado. No se ve un registro de asistencia, digamos, como un control total, porque esto aquí como que lo muestra en su totalidad, ¿no? Entonces, mi invitación antes de iniciar la actividad del día de hoy es a que pues eh, la participación es muy importante, muy medible y después a sacar la nota final, digamos que en caso de que no le alcance la nota, pues yo lo primero que miraría es la participación de los estudiantes, su interacción con la plataforma, pero pues si yo veo que la interacción no es mucha, pues sería muy difícil poderles ayudar si llegase a dar el caso. Bueno, también recordarles que según la guía, pues está una actividad para este fin de semana. De hecho, está para el 8, que corresponde a lo que trabajamos hace 8 días, que es construcción de tablas de frecuencia, determinar de pronto unas características importantes que se ven hoy en día en nuestra matemática de estadística. Si de pronto algún estudiante tiene alguna inquietud con respecto a esa actividad, hay dos caminos en los cuales podemos tomar. Uno, eh, pueden escribirme por el foro de dudas e inquietudes, que es un mecanismo que podemos utilizar. Sin embargo, pues de pronto a veces ese dudas e inquietudes, cuando yo he ingresado ahí, veo que hay mucha participación y puedo de pronto pasar por alto alguna situación que alguien me quiera preguntar y de pronto no es una respuesta tan rápida. La otra es por mi correo institucional, que es docente.william.vargas. Eso está en varios anuncios, varios mensajes, lo he escrito. Y la otra, les voy a dar incluso mi correo personal, wfvargas7575, lo escribo en el chat, lo voy a escribir en el chat, @micena.edu.co. Ese es mi correo personal, que realmente ahí respondo mucho más rápido. Ese correo yo lo tengo activo siempre, ahí respondo muy rápido. Entonces, mi invitación es que si alguien tiene alguna inquietud con respecto a algún ejercicio, algún taller específico, yo no le ayudo, o sea, yo no lo soluciono, sino que le doy las indicaciones, les aclaro algunas cosas,
porque si lo soluciono, pues le estaría dando ya la respuesta de su cuestionario, ¿no? Pero de pronto podemos hacer alguna aclaración especial. Aquí en este espacio el tiempo es muy corto, entonces si alguien me pregunta sobre algún ejercicio de ese taller, de pronto la inquietud es muy particular, pero no es general. Por eso, pues, sería como por esos mecanismos. También si quieren, hacia el finalizar el encuentro, o sea, hacia las 9:15, yo suspendo la grabación para que quede esto ya a subir a plataforma, pero si alguien se quiere quedar conmigo y aclarar alguna cosa ya muy específico, y los que quieran acompañarnos, pues lo podemos hacer ya muy informal. Y eso pues lo hago yo con el grupo que quiera, con la persona que quiera, de forma muy autónoma también. Listo. Entonces, para el día de hoy, la explicación que hago o que haga les ayudará a responder su taller número 2, que ya lo monté. Ya monté la plantilla. Por acá se me olvidó mostrarla. Por aquí ya monté la plantilla número 2 que corresponde al corte 2. Eso es porque pues algunos ya entregaron la 1 y pues pueden ir adelantando. Pueden ir adelantando. Pero el cuestionario del taller 2 o de la plantilla 2 todavía no está activo. Todavía no lo puede solucionar porque pues se cierra el 1 y habilita el 2. Pero lo que explique hoy les va a ayudar para ese taller también. La explicación de hoy y la explicación de hoy en 8 días les ayudará para la solución de ese taller porque es bien amplio. Para ello, pues voy a partir de una situación problema. La estadística es muy interesante, pero cuando se dan aplicaciones de la vida real, ¿no? Yo voy a partir de un ejercicio, digamos que tomemos unos datos, ¿no? Entonces vamos a suponer que para conformar el equipo de baloncesto, se tomaron los siguientes jugadores, donde cada uno registra su edad. Entonces vamos a suponer acá un ejercicio muy sencillo, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos un equipo de baloncesto y vamos a tomar unos datos aquí de manera aleatoria. Aquí voy a tomar unos datos pequeñitos. Vamos a suponer que tenemos unas edades. Entonces vamos a dejar aquí unas edades 15, 18, vamos a ponerle aquí 21, 24, voy a ponerle otra vez 18, 19, 20 datos al azar. 2, 4, 6, 7 y pongámosle otro más. Pongámosle 30, a ver, pongámosle ahí. Listo. Entonces, vamos a suponer que estamos conformando un equipo de baloncesto y ese equipo de baloncesto pues registra unos jugadores, que en este caso pues el número de jugadores lo podemos determinar como N, ¿no? Entonces, N siempre es el número de datos, en este caso pues es el número de jugadores. Independiente del problema, siempre N es la cantidad de datos que nos den. Entonces, si contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, 8 corresponde a N. Dato supremamente importante que necesitamos para nuestros ejercicios estadísticos. Ahora bien, hoy vamos a hablar de dos cosas, dos condiciones que de pronto algunos ya lo vieron por allá en su proceso de educación básica, educación médica, media o demás, y son con unos análisis que podemos también hacer con los datos. O sea, con esta información que yo tengo acá, podría de pronto construir una tabla de valores y podría tabularla con una tabla de frecuencias también. Podría hacer unos gráficos, podría hacer unos análisis de porcentajes, etcétera. Podría hacerlo perfectamente, pero la estadística nos invita a que esa no es la única manera en que podemos hacer análisis. También podemos hacer unos análisis que se denotan como medidas de tendencia central. Esas unas medidas que se conocen en la estadística y hay otras medidas que se llaman
medidas de posición. Posición. Entonces, estas medidas, tanto las de tendencia central como las de posición, son muy importantes, sobre todo cuando tenemos una base de datos muy grandes. De pronto acá uno dirá, profe, pero con estos datos tan poquiticos, pues ¿para qué sacarle ese tipo de medidas? Pues así como nos funciona para un ejercicio pequeño, podemos hacerlo con un ejercicio grande. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Básicamente las medidas de tendencia central son tres. Una, la llamada media, ¿sí? Que hay varios tipos de media o media aritmética, generalmente la que conocemos, ya hablamos de eso. Otra que es la mediana y otra que es la moda. Son tres tipos de medidas que corresponden a las medidas de tendencia central. Ya hablamos de esas. Y por el otro lado, medidas de posición, pues nos hablan de unos cuartiles. Depende del libro, hay cuartiles que los escriben así, hay otros libros que los escriben así, no importa. También medidas de posición son los deciles y otros que se llaman los porcentiles. Entonces son 3 y 3, 3 medidas de tendencia central, 3 medidas de posición. ¿De acuerdo? Ahora bien, hablemos de cada una de ellos para hacer el ejercicio como más o menos completico con esta misma base de datos y así podemos llegar a entender. Entonces, comencemos con las medidas de tendencia central. Yo sé que de pronto este tema así es un poco rápido la explicación. Anteriormente, cuando yo la daba de manera presencial, recuerden que yo les decía que yo daba 3 horas hasta 5 horas de estadística semanal. Ahora nos lo redujeron a 5 encuentros, 4 encuentros de una sola horita. Entonces, escúchenme, se oye un poco de afán. Bueno, entonces, la primera medida de tendencia central que les acabé de notar se llama la media o media aritmética. Depende del texto también. Media o media aritmética. ¿Alguien recuerda qué es o cómo se saca la media o la media aritmética en un ejercicio de datos? De pronto que me ayude ahí. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien dijo, profe, mire? ¿No? De pronto coger los datos, buenas noches, y Sí. dividirlo en los, pues como el promedio, la media, ¿sí? Exactamente, sí, ¿Sí? muy bien, sí, 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 ese es. Entonces, realmente la media o media aritmética también es el mismo promedio, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que de pronto cuando uno habla de promedio sí lo entiende, pero la media, pues no tanto. De hecho, este mismo tipo de ejercicio yo lo puedo sacar en Excel, ¿cierto? O sea, si lo hago en Excel, pues cada dato iría en una celda y después yo puedo sacar el promedio. Entonces, promedio o media aritmética es exactamente lo mismo. Ahí no nos vamos a perder. La simbología que utilizan los textos para determinar la media es la siguiente. Es una X con una rayita encima. O sea, siempre que veamos la X con una rayita encima, significa que eso es media. Bueno, ¿y cómo se saca la media? Entonces, perdóname que aquí está pasando una ambulancia. Bueno, entonces vamos a suponer, vamos a determinar que ese es el dato 1, ¿cierto? Este es el dato 1, o sea, el primer estudiante de nuestro equipo de baloncesto nos dijo que tenía 15 años, o sea, este señor es el dato 1, este señor es el dato 2, este señor es el dato 3 y así sucesivamente hasta el dato 8. Pero ese podría haber continuado. Si hubiesen más jugadores, entonces uno dice que hasta el dato N, hasta el último dato que nos dan. Entonces, este corresponde, nos dio esta información, este nos dio esta información y así sucesivamente. Hasta este señor que nos dio esta información. O nos dio, la tenemos, o la consiguió. ¿Qué es la media aritmética? Entonces, la media aritmética dice, coja el dato 1, súmelo con el dato 2
súmele el dato 3 y siga sumando hasta el dato n, o sea, hasta el último dato. Es decir, coja todos los datos y súmelos. Y ese resultado, divídalo entre ¿qué? Entre el número de datos, es decir, entre n. ¿Perfecto? Eso es media. Esa es media. La media simplemente es lo mismo que dijo una compañera, el promedio. ¿Cómo saca el promedio de sus notas? Usted coge sus notas, las suma y divide por el número de notas. ¿Cómo saca el promedio de estatura de varias personas? Suma las estaturas y la divide por el número de personas que tengan estaturas. Si hacemos este ejercicio, no sé si alguien me ayuda para El terminar el total da gracias. 155. ¿En la suma? Sí, señor. Muy bien. Entonces yo sumo todos los datos y esos datos los divido por el número n, que en este caso es 8. 8. 8, ¿de acuerdo? Es decir, que la media, el valor de la media representado con la X y la rayita encima, ¿cuánto te da? 19,37. Perfecto. Generalmente uno en este tipo de resultados le va a dar decimales. Existe siempre en la matemática un margen de error, ¿no? O sea, en la matemática también hay márgenes de error. Entre más decimales tomemos, menos margen de error tenemos. ¿Perfecto? Mi recomendación en estadística generalmente es tomar 3 decimales. 3. Sí, pero si usted quiere minimizar el error, pues podría tomar más decimales. ¿Sí? Pues no hay problema Da si lo... 37. 19,375. Ese es el dato Exactamente. exacto. Muy bien, exactamente. Ese es el valor de la media para este ejercicio. ¿Qué significa? Que el promedio de las edades de los jugadores de este equipo, pues es de 19,375 años, ¿no? Porque se supone que esto está dado en años. De pronto no lo tomé por acá, pero es importante ese valor, ¿no? Porque la unidad del tiempo también tiene, pues, o tiene unas características, ¿no? Podría ser años, podría ser días, ¿no? Podría ser, o sea, el tiempo también tiene como unas especificaciones, ¿no? Pero ahí está dado en años. No lo especifiqué, pero son años. Listo, este es el promedio o media aritmética. Entonces, si en su taller le habla de media aritmética o de promedio, ya sabe, coja los datos, súmelos y divida por el número de datos y salió. ¿Listo? Bueno, ¿dudas con este tipo de ejercicios? Creo que no, ¿no? No, Bueno, señor. listo. Siguiente. El siguiente ejercicio se llama, es otra unidad, entonces se llama la mediana. Se llama la mediana. Esta también es una unidad, una medida de tendencia central. ¿Cómo se saca la mediana? Entonces voy a explicar. Para poder sacar la mediana, debo coger los datos y ordenarlos de menor a mayor. ¿De acuerdo? Entonces, cojo los datos que me den y los ordeno de menor a mayor. De tal forma que me queda acá el primer dato como posición 1, el menor de todos. Después, el que le siga. Y así sucesivamente hasta el último dato, que en este caso es la posición 8. Obviamente, pues cuando es una base chiquitica, pues es muy fácil ordenar. Si la base es muy grande, pues tengo que utilizar un recurso como en Excel, vuelvo y reitero, que es del de ordenar, coger los datos y darle ordenar de menor a mayor. Bueno, acá, si yo ordeno estos datos, ¿Y tiene algún símbolo? Mediana como... sí, ya te explico. Ok. Entonces, ordenémoslo, ayúdenme. ¿Cuál es el menor de todos? ¿Tal vez 15? 15. Sí, señor, 15. ¿Cuál sigue? 18. Entonces, este ya lo taché, ¿no? 18. ¿Qué pasa si los datos se repiten? O sea, si aparecieran, por ejemplo, 218, ¿qué tengo que hacer? Volverlo a escribir, ¿cierto? O sea,
porque 18 corresponde a un jugador, pero también corresponde a otro. Y si no lo escribo, pues me va a descuadrar. O sea, tengo que dejar los 8 datos, no importa que se repitan, no importa. Y lo sigo así sucesivamente. Después seguiría 19, ¿cierto? Creo yo. Y así sucesivamente hasta el último dato, que en este caso es el dato 30. ¿De acuerdo? Hasta ahí, pues no he hecho nada. O sea, ahí lo único que voy a hacer es un proceso de ordenar, de ordenar. Si quieren ahí, me ayudan y lo ordenan. Ahora bien, ¿qué es la mediana? ¿Qué es la mediana? Entonces, cuando yo ya lo tengo, la mediana se representa con una X y un garabático que es como el de la ñ, así. Esa es la mediana. Para sacar la mediana hay varios procedimientos, ¿sí? Hay varias formas. Una fórmula es, primero, encontrar la posición de donde está la mediana. ¿Cómo así, profe? Entonces, para encontrar la posición de donde está la mediana, yo voy a coger el número de datos, le voy a sumar un unito y eso lo divido entre 2. Digamos que mediana hace como relación a media, ¿no? Como media, como la mitad, digámoslo así, como busque el dato que está como en la mitad, es como más o menos. Entonces va a coger esta fórmula inicialmente, el número de datos, le suma un 1 y lo divide entre 2. Entonces, ¿cuánto le da? ¿Cuántos datos tenemos? 4.8. Exactamente, tenemos 8, le voy a sumar un 1 y eso lo divido entre 2. Esta suma aquí me da 9 y acá me da 2. ¿Todos de acuerdo? Es decir, que la mediana se encuentra ubicada en la posición 4.5. O sea, no hay una posición exacta porque el número de datos que tenemos es par. Cuando el número de datos es par y yo le sumo un 1, ¿sí? Siempre me va a dar una posición inexacta. Si el número fuera impar, digamos que fueran 7 datos, le sumo un 1, me da 8. Y 8 dividido 2 me da 4. Entonces, como 4 sí es exacto, pues es muy fácil. Pero cuando no es exacta, ¿qué hacemos? Entonces, mire, ¿qué vamos a hacer? Esto lo que me está diciendo es que la mediana se encuentra ubicada en la posición 4, 5. Esto es la posición, esta no es la mediana. Lo que me está diciendo, oiga, la mediana está en la posición tal. Entonces yo vengo acá, miro los datos y miro 4, 5. Entonces yo voy a coger la posición 4 y la posición 5. ¿Sí? Voy a coger esos datos. 4, 5 está entre 4 y 5. Obviamente, mira, aquí este es 4.5. 4, 5 está entre la posición 4 y 5. ¿Qué posición o qué dato ocupa el 4? 19. ¿Y qué dato ocupa el 5? ¿Qué dato ocupaba el 5? No El lo estoy... 20. 20, listo. Perfecto. Entonces yo ya sé que la mediana está entre este señor y este señor por esta formulita de coger los datos. ¿Qué hago? Como no me dio exacto, pero este señor me da 19, este señor me da 20, entonces voy a decir que la mediana identificada con la X y este garabato, cojo este dato, 19, sumo 20, o sea, cojo el dato que está en posición 4, lo sumo con el dato que está en posición 5 y eso lo divido entre 2. ¿Cuánto me da 20 más 19? Me da 39, ¿cierto? 39 dividido entre 2, ¿cuánto da? 19.5. De acuerdo, muchas gracias. 19.5. Bueno, eso se veía ahí perfectamente. Este resultado sí es la mediana. Sí es la mediana.
Entonces, primero tengo que encontrar la posición de donde está ubicada. Cuando ya me da la posición o me da exacta, porque reitero, si hubieran sido 7 datos, los del ejercicio, al sumarle 1, me da 8. 8 y 2 me da 4. Entonces ya sé que la posición es el cuarto. Ya voy de una a la posición que está en el cuarto, que es 19, y de una ya sé que ese es el dato. Ahí no hago nada más. Voy directo a la posición y ya el que esté en esa posición, ese es la mediana. Pero cuando les da inexacto, eso es cuando el número de datos sea par, al sumarle 1, pues le da impar, dividido en 2, le va a dar siempre 0.5, siempre. Entonces va a coger el dato superior, el dato inferior, mira dónde están ubicados, coge los dos datos, y los suma y divide entre 2. Así de fácil. ¿Perfecto? No sé Sí, si se señor. enredado. No, señor. No. Señor, entendido. Muy bien. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Ahora bien, hay otra manera, hay otra forma que es de la siguiente. Cuando no son muchos, ¿no? Porque cuando son poquiticos se complica un poquito. Entonces, también es ordenar, o sea, la mediana sí o sí hay que ordenar. Los ejercicios que les planteo allá en el taller, pues son ejercicios tomados de cualquier situación, problema. Entonces, siempre hay que ordenarlos para poderlo encontrar. Yo sé que Excel lo saca, o sea, Excel hay una manera en que saca la mediana, pero yo los invito a que también lo hagan de esta forma para que tengan claro el concepto. Hay otra manera y es, coge los datos, los ordena de menor a mayor y comienza a tachar. Tacha el primero con el último. Después tacha el segundo con el penúltimo. Después tacha el tercero con el anterior, o sea, con el acá. Así, hasta que llega a la mediana. Así es la forma. Obviamente en este momento pues va a llegar al dato 4 y al dato 5. No los va a cancelar, porque obviamente si los cancela pues no le queda nada. No, le va a quedar solamente dos datos, el cuarto y el quinto. Y coge los dos datos, los suma y divide entre 2. Esa es una manera también, ¿sí? Pero pues obviamente esa funcionaría cuando son pocos datos, pero si son muchos datos es mucho más complejo. Bueno. Sí, Karen, sí, muy bien, me alegré, me agrada. Sí. Lo que pasa es que funciona cuando son poquitos, ¿cierto? Funciona cuando son poquitos, pero funciona. A veces, pues obviamente cuando ya solo le queda un datico, o sea, cuando ya no tengo sino un dato, pues ya esa es la mediana. Ese es el dato de la mediana. Pero si le queda dos datos, suma los dos datos y divide. ¿Listo? Lo que pasa es que si yo tengo 1.000.000 de datos, o bueno, no sé cuántos, 900 y punta de datos, pues ponerme uno y uno y uno y uno, pues ahí me quedo enojado. Bueno, ahí no hay lío. Con mediana no hay lío. Vámonos con el siguiente. Vámonos con el siguiente. El siguiente es la moda. El siguiente es la moda. Pero la moda también es muy fácil. La moda hace relación a qué? A Karen, a ver, ayúdame. Tengo entendido que es el número que más se repite, ¿no? Excelente. Es así de sencillo. Es así de sencillo. La moda tampoco tiene una representación así como con una letra o alguna cosa. No la hay. Cada libro lo muestra de una forma, de otra. No lo hay. Yo generalmente escribo moda. Ya no me complico. Pero sí, lo que dice Karen, que creo que es la niña que participa, la estudiante que participa, tiene toda la razón. El dato que más se repita es la moda. Si usted ve y pregunta los colores, yo tengo un grupo de 50 estudiantes, por decir algo, y comienzo a preguntarle, bueno, ¿cuál es el color que más le gusta? Entonces todos comienzan negro, amarillo, azul, ta. Entonces uno mira y el color que más le gusta, uno dice, es el que está de moda, ¿no? Eso es lo que está de moda. Esa es la afinidad, un equipo de fútbol cualquier más le gusta, es lo que está de moda. Entonces, el dato que mayor se repita o más veces se repita es la moda. O pueden ser las modas, porque si yo tengo dos datos que se repiten igual cantidad, pues uno dice, no, la moda es el dato tal y el dato tal. O puede que no exista moda, porque de pronto, pues aquí no haya un dato que se repita, entonces uno dice, no hay moda, porque cada uno tiene un dato totalmente distinto. Pero si yo hago el ejercicio acá, pues yo creo que la moda aquí es, ¿qué? 18 tal vez.
Aquí 18 está una vez, 18 están dos veces. Entonces yo digo, bueno, hay 18 hay dos veces, ¿no? ¿Cuál otro hay de pronto que repita? Creo que ninguno más, ¿no? Solo Ninguno más. sería el 18. El 18, porque bueno, se repite dos veces, por lo menos hay una repetición de dos datos. No es tan de moda, pero pues digamos que esa es la moda del ejercicio. Entonces, bien, gracias a él, es fácil. Entonces, para concretar las medidas de tendencia central, que son tres, media, mediana y moda. Media, coja los datos, súmelos y da por el número de datos. Mediana, ordene de menor a mayor, haga una fórmula para ubicar en qué posición está y esa posición, pues, vaya y mira, si tiene que sumar los dos datos, suma y divide otra vez entre dos. Y si va directo, pues esa es la mediana. Y moda es el dato que más se repite. Ahí no hay pierde. Listo. Ahora vámonos con las otras medidas de posición. Entonces, las medidas de posición, voy a hacer una explicación acá antes de hablar de las medidas de posición. Yo decía que las medidas de posición son tres tipos de medidas de posición. Una llamada cuartiles, otra llamada deciles y otra llamada porcentiles. Esas son las tres medidas de posición. Son tres. Listo. Pero para entender este concepto sin mirar acá, voy a borrar acá mis datos. Listo. Para entender ese concepto, voy a partir de un concepto de matemática de chiquiticos, que es este. ¿Sí? ¿Qué son cuartiles? Entonces yo voy a decir que cuartiles es coger la unidad, coger una unidad y dividir esa unidad en pedacitos. Entonces, cuando me hablen de cuartiles, es coger la unidad y dividirla en 4 partes. ¿Estamos de acuerdo? Cuartiles hace referencia a coger una unidad de datos, o sea, todos los datos, digamos que todos los datos es meterlos dentro de una cajita. Eso es. Pero esa cajita va a estar dividida en 4 pedazos. O sea, siempre que me hablen de cuartiles, voy a hacer referencia a 4 pedacitos. Cuartiles hace alusión a 4 pedacitos. Entonces, cuando me hablan de cuartiles, como yo lo voy a dividir en 4 pedacitos, me va a quedar aquí cuartil. Los libros lo especifican con la letra Q. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Esa sí es fácil. Este primer pedacito, esta primera rayita, algunos de los libros lo llaman cuartil 0. Algunos libros le dicen cuartil 0. Así se denota. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Cuartiles hace referencia a coja una unidad de datos. Eso es como cuando uno cogía fraccionaritos, ¿no? Coja la unidad y divídela en 4 pedazos. Ahora piensa en porcentajes. Si yo cojo toda una torta, toda una unidad, yo hablo que cojo el 100%, ¿cierto? Toda una unidad en porcentajes es un 100%. Si yo parto esa unidad en la mitad, entonces yo digo que este es el 50%, ¿cierto? Porque es la mitad, 150. Si yo cojo solo una parte, entonces este sería el 25%. Este sería 0%. Y acá este sería 75%. Este tipo de mediciones es muy importante, sobre todo cuando uno tiene una gran base de datos. ¿Sí? O sea, estos son datos que de pronto con estas unidades que acabé de enseñar no se pueden determinar algunas cosas. Pues cuando yo tengo una base muy grande, pues yo quiero coger como mis datos muy grandes y dividir. Yo voy a coger mis datos y quiero dividir qué pasa, qué dato corresponde al 25% de mi información, cuáles están en la mitad, cuáles están por ahí en el 75% y cuáles corresponden como un poquito más arriba. ¿Listo? Hasta ahí creo que es clara la información. Ahora bien, si me hice entender
con este tipo de ejercicio, miremos qué son deciles. ¿Qué hace referencia a deciles? ¿Qué Yo creen? lo relaciono con 10, Perfecto, como el exactamente. decámetro, como cosas así, ¿no? Exactamente, No lo relaciona totalmente de con acuerdo, el 10. totalmente de acuerdo. Entonces, los deciles es aún más específico. Escoja la unidad y divídala en 10 pedazos, ¿sí? Entonces, aquí ya, bueno, digamos que aquí, discúlpenme aquí, bueno, aquí hago unas rayitas para coger la unidad y dividirla en 10 pedazos. Me excusan si no me salen los 10 pedazos. Bueno, Tranquilo, le sigue al frente. les sigo al lado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, aquí 10 pedazos. 10 pedacitos. Se supone que son igualitos, ¿no? Entonces se supone que son igualitos. Entonces, cuando yo lo divido en 10 pedazos y la base de datos es muy grande, pues le va a dar mejor aproximación en la información de pronto para el análisis. Se sigue manteniendo de 0 a 100. O sea, sigue siendo este 0 y este 100. O sea, se sigue manteniendo. Digámoslo como en porcentajes se sigue manteniendo. Pero acá, entonces ya voy a decir que este es el 10%, este es el 20, este es el 30, este es el 40, Y este es de el 10 en 50, el 10. 60, de 10 en 10. ¿Por qué decirles es tomado de 10 en 10? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, el último se llama porcentiles. Porcentiles. Entonces, porcentiles, algunos libros incluso no lo llaman porcentiles, dicen percentiles. He encontrado textos que lo dicen así. Entonces, percentiles o porcentiles es la misma unidad, pero dividido en cuánto, a ver. Pues no ¿En sé, porciones iguales? Pero en cuántas partes. Por ahí alguien lo en el dijo. porcentaje total. Sí, o sea, es coger la unidad y dividir la unidad en 100 pedazos. ¿Sí soy claro? O sea, ya serían muchas Wow. más rayitas acá y cada Ujú. rayita correspondería a 1%, 2%, A una unidad. 3%, 4%, 5%, etcétera, etcétera, etcétera. Sería algo como más exacto, ¿no? Exacto. Lo que buscamos siempre que entre la base de datos sea más grande, pues los análisis de pronto deben ser más específicos. Si usted trabaja en en una empresa que maneja una información muy grande en sus bases de datos, pues seguramente necesitará más específico los análisis, ¿no? Eso lo ven Es una bastante. pregunta. Sí, O claro. sea, digamos, si lo relacionamos con el ejercicio que estamos haciendo, o sea, ahí serían en los 8 datos, son 8, ¿sí? Sí, Ahí es donde entonces tenemos que hacer los listo. cuartiles en los 8 datos, los... Sí, tranquila. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí en los minuticos que queda. Entonces, este primero era para enseñar por qué sale el dividir entre 4, el dividir y aquí no me borro, el dividir entre estos datos, ¿listo? Entre 4, entre 8, entre 4, entre 10 y entre qué? Y entre 100, ¿listo? Cuartiles dividir entre 4, deciles dividir entre 10 y porcentiles dividir entre 100. Listo. Vamos a suponer que nos dicen encuentre el cuartil 1, el decil 6 y el porcentil 30, qué sé yo. Vamos a ver. Entonces, miren, los cuartiles solo son 4. Entonces es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. No hay más. No hay más. Son solo 4 por esta misma definición. Los deciles son 10. No hay más. Es decir, es decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, hasta el 10. No hay más. Y los porcentiles son 100. Porcentil 1, porcentil 2. Entonces le pueden decir, uno encuentra el porcentil 70, el 55, el 82, o sea, pero solo hasta el 100. De ahí para allá no se va a pasar. ¿Listo? No se va a pasar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer nuevamente es
siempre como son posición, acuérdense que esas medidas son de posición, entonces tenemos que ordenar otra vez nuestros datos. Entonces voy a borrar por acá esta parte de los acá, esa sección aquí. Voy a ordenar acá. Y voy a ordenarlos nuevamente de menor a mayor. O sea, siempre van ordenaditos de menor a mayor. Entonces, nuevamente, el que ocupe la posición 1, el que ocupe la posición 2, así. El que ocupa la posición 3, el que ocupa la posición 4, la posición 5, la posición 6, bueno, la 7, no me alcanzó la 8. La 7 y la 8, no importa. O sea, siempre ordenamos de menor a mayor. Como les digo, Excel o cualquier programa nos ayuda a ordenar. Entonces, dijimos que el menor era ¿qué? ¿15? 15. 15. Ujú. Entonces, ordenémoslos acá. Siempre. 15. El segundo era 18. 18. Se repite otra vez el 18, ¿no? 18, Ujú. 18. Después, ¿qué sigue? 19. 19. Listo. Después, ¿cuál sigue? 20. 20. Después, ¿cuál sigue? 21. 21. Después, ¿cuál sigue? 24. 24 y me quedó el último, que era el 30. El Entonces voy a 30. escribirlo acá. Posición 8. Excúsenme en mi desorden. 30. Ujú. Listo. Entonces lo primero que hay que hacer siempre es ordenar de menor a mayor. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Venimos acá. Solucionemos este. Cuartil 1. Cuartil 1. Entonces, miren. El cuartil que le pidan, usted lo escribe acá. Me están diciendo, encuentre el cuartil 1. ¿Sí? Si le dijeran encuentre el cuartil 2, escribe 2. Si dijeran cuartil 3, escribe 3. Y cuartil 4, 4. Nada más. Ese resultado lo va a multiplicar por n más 1. Y ese resultado lo va a dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque es Porque es cuartil. cuartil lo que están Porque son pidiendo. cuartiles. Excelente. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Esta es la formulita. Coge el cuartil que le preguntan, lo suma n más 1 y ese resultado n más 1 lo multiplica por 1, lo divide ese resultado de 4. Entonces, hagámoslo. Entonces, aquí, pues 1 por cualquier cosa, pues no, ahí no pasa nada, ¿no? Aquí ya sabemos que este es 9 y este es 4. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, señor. Ajá. Listo. ¿Cuánto nos da 9 dividido 4? 2.25. Exactamente. 2, perdón. 2.25. ¿Nos dio exacto? Sí, señor. Listo. Bueno, como son medidas de posición, entonces aquí lo que me está diciendo, el cuartil 1 se encuentra en la posición 2.25. ¿De acuerdo? Pero ese Ujú. no es el cuartil, esa es la posición. Pero miren que la posición no es exacta, no es exacta, porque vengo acá, ¿sí? Y no me dice exacto. Pero, ¿dónde está 2.25? ¿Entre qué número y qué número está 2.25? Entre los dos de 18. Entre la 2 y la 3. Exactamente, exactamente. ¿Listo? Entonces, mire que 2.25 está acá, aquí, entre el dato 2 y el dato 3. Acuerden que esta es la posición. Y lo que está diciendo, mire, el cuartil 1 se encuentra en la posición 2.25. Como no es exacto, entonces yo vengo acá y está entre este y este. ¿Qué van a hacer? Bueno, aquí me dio exacto. Ahorita miramos, ojalá alguno no me dé exacto. Me dio preciso 18. Entonces, van a coger el dato que esté superior. Siempre van a tener uno inferior y uno superior. ¿Listo? Van a coger el superior y le restan el inferior. Van a coger 18
y le restan 18. ¿Cuánto le da 18 menos 18? 0. 0, ¿cierto? Pero si les da algún resultado, pues ese resultado, sí, digamos que no fuera 18, sino fuera otra cosa. ¿Sí? ¿Sí, Que sí, fuera claro? el siguiente, el 19. Exactamente, que Digamos si fuera fuera, así. sí, que fuera otro dato, otra cosa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pero digamos si fuera así, 18 menos 19 da un dato negativo, -1. O hay Da un dato, sí, da un dato negativo. Da un dato negativo. Bueno, pero pero siempre se resta el que está siempre arriba el menos. mayor se le va a restar el menor. ¿Listo? Ahora bien, este numerito que le está dando acá tiene dos partes. Una parte entera y una parte decimal. ¿Sí soy claro? Ajá. Sí. Siempre tiene dos partes. Una parte entera y una parte decimal. ¿Cuál es la parte decimal? 25. 25. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio la resta? Del 18 con menos 18, 0. 0. Ese 0, bueno, aquí nos dio 0, pero puede que no nos haya dado 0, puede que nos haya dado otro valor. Digamos un 1, un 2, no importa. Ese 0 lo va a multiplicar con la parte decimal. ¿Sí? Lo va a multiplicar con la parte decimal. En este caso, la parte decimal es 0.25. No va a tener en cuenta la parte entera. ¿Sí soy claro? Ahorita de pronto Sí. hacemos, ¿les parece si hacemos Ajá. ahorita con otro cuartil para que no nos confundamos? Porque ese 0 no me gustó. Y Bueno, sigue No, dando pero, 0. pero pues igual ya sabemos que si da un número, o sea, se va a hacer exactamente. la Lo ponen operación. acá y lo multiplican por la parte decimal. ¿Listo? Ajá. Y ese resultado, ¿cuánto nos da en esta multiplicación? 0. 0. Ese resultado se lo van a sumar siempre al dato que está inferior de los dos que teníamos. En este caso, pues va a ser 18 más 0. ¿Sí soy claro? Que nos da 18. Es decir, que el cuartil 1 mide 18. El cuartil 1 es 18. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Ajá, ¿y el 2 qué pasa? Porque ¿Cuál 2? no lo tomamos. No, ese 2 era para la posición. Pero Ah, como ya. como no nos dio exacta, Ujú. entonces simplemente vamos a tomar. Bueno, voy a hacerlo con el otro. Hagámoslo rápido para que Bueno, no, hagámoslo con otro, a ver, para que no nos enredemos. Vamos aquí. Vamos a suponer que queremos encontrar el cuartil 3. Vamos a suponer que quiero encontrar el cuartil 3. Entonces, ¿cómo me queda acá? 3, porque es el cuartil que quiero encontrar. Lo voy a multiplicar por n más 1. Y eso lo voy a dividir entre 4. ¿Listo? Esa es la fórmula. Entonces aquí pongo yo el número del cuartil que me están pidiendo. Si es 2, si es 2, si es 4, si es 1, bueno, o sea, solo hay 4. No hay más. Listo. Aquí, ¿qué me queda? Entonces me queda 3 multiplicado por n más 1. ¿Cuántos que nos dan? 9. 9. Dividido entre 9. 4. ¿Cuánto me da este resultado arriba? 27, ¿cierto? 27. 27 dividido entre 4. 6.75. Exactamente, 6.75. ¿Qué significa eso? Que el cuartil 2 está ubicado en la 3. posición 675, o sea, está entre el 6 y el 7. ¿Sí? Está entre el 6 y el 7. No da exacto. Esta es la posición. Entonces yo voy allá y miro cuál ocupa la posición 6 y cuál ocupa la posición 7. Porque esta es lo que me está diciendo la posición. Por eso llaman medidas de posición. ¿Qué hago acá? Miren que acá ya es distinto. 24 es el superior, 21 es el inferior. 24 le resta 21. ¿Cuánto le da esta resta? 3. 3. Ese resultado, 3, que es de la resta del dato superior con el inferior, lo va a multiplicar con la parte decimal. 75. No, con 0.75. Ah. Le ponen el 0 antes, porque solo es con lo del decimal, pero si le pones 75 te queda muy grande. Uh-huh. Listo.
¿Cuánto le da esa multiplicación? 3 por 0.75. 2.25. 2.25. Listo. Sí, señor. 2.25. Y ahora ese resultado se lo suma al dato inferior. Entonces, miren, 21, que es el inferior, o sea, el de acá, más Más 21. 2, más 2, exacto, más 2.25, que fue lo que acabé de sacar. ¿Y eso cuánto me da? 23.25. 23.25. 23.25. Ese resultado es el cuartil 3. Ya entendí. Sí, no es enredado, ¿no? No es enredado. Ajá. Funciona exactamente para los otros. O sea, exactamente. ¿Cómo así, profe? Lo vamos a explicar. Vamos a hacer esto. Funciona exactamente con un pequeño cambio. Entonces, miren. Decil 6, que es el otro que quería averiguar. Decil 6. Entonces yo escribo acá 6, que es el decil que quiero encontrar. Acuerden que los deciles es de hasta el 10, ¿no? Decil 1, 2, 3, hasta el 10 nomás. Hago lo mismo. N más 1. O sea, aquí escribo el decil, los multiplico con n más 1, que ya lo acabo de explicar, y eso lo divido entre ¿cuánto? 10. Entre 10. Y hace exactamente lo mismo. Lo mismo. Hace la misma operación, el mismo ejercicio. Aquí le va a dar una posición, va y mira dónde está, coge la parte decimal, resta el superior menos, es el proceso, no cambia. Es igualitico, hace el mismo proceso. ¿De acuerdo? Igual pasa con los miremos porcentiles, ¿no? porcentil. Entonces, porcentil 30. Porcentil 30. Entonces, escribo acá el porcentil que quiero encontrar, que en este caso es 30. Lo multiplico por n más 1 y lo divido ahí entre ¿cuánto? Entre 100. Entre 100. Y hago exactamente lo mismo. Lo mismo. Hago el mismo proceso. Eso me da un decimal a una posición. Voy y miro la posición entre que está y que está. Cojo el superior, le resto inferior y lo multiplico por la parte decimal. Y eso se la sumo al inferior. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Con esta explicación del día de hoy, que es de medidas de tendencia central, que son 3, y medidas de posición, pueden ir avanzando en el taller número 2. El taller número 2 habla de otras medidas, que son medidas de dispersión, ¿sí? Que también de pronto les sale en el taller, pero que eso lo explicaría dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Ajá. Listo. Bueno, para todos ustedes, muy buenas noches y muchas gracias. Mañana les comparto la Gracias, profe, a grabación. usted. Gracias, profe. Bueno, profe, Bendiciones. muchas gracias. Feliz noche. Cuídense mucho.